Soy Mariluz Salas y esto es Viva el Turismo, una producción independiente de Mariluz Salas Comunicaciones a través de esta radioemisora en la ciudad de Puerto Montt, capital de la región de los lagos. Voy a saludar muy cordialmente y agradecer que esté aquí en el estudio al señor Claudio Pino, fotógrafo profesional. Muchas gracias por estar aquí, don Claudio. Mariluz, muchas gracias a ti, a invitarme a tu programa y por tu intermedio invitar a todos los vecinos que vayan a esta exposición. Les va a fascinar, porque es un tema que me apasiona a mí de hace muchos años. Estas fotos yo las tengo guardadas hace más de 30 años y las quiero exponer por primera vez aquí en Puerto Montt. Es muy interesante, además, que toda una historia, toda una vida en la fotografía. Cuéntanos un poco algo de su trayectoria profesional como fotógrafo y además haciendo docencia en varias universidades de nuestro país. Bueno, mira, yo me inicié en la fotografía un poco producto de mi papá. ¿Ya? Yo soy el segundo de 8 hermanos. Y mi papá siempre iba a camping. Mi hermano mayor solo quería manejar la camioneta, ¿no? Mis otros 2 hermanos eran scouts, ellos preparaban la carpa, en fin. Y a mí me pasaba una cámara fotográfica, me acuerdo, una Voigtlander, y me decía, haz una foto, 2 fotos, 3 fotos. La foto del campamento, toda la familia, el último hermano, ¿no? la más chico. Y después de un tiempo él solo trabajaba en diapositivas. Después de meses que estaban las fotos en la cámara y la íbamos usando así, 2 fotitos, 3 fotitos cada cierto tiempo, él lo mandaba a revelar, ponía un telón y todos mis hermanos, mis 8 hermanos, mi papá, mi mamá, unos primos, veíamos esas fotos todos juntos en la pared. Entonces mi primer público fueron mis hermanos, mis numerosas familias. Siempre habían primos y amigos, o sea, 15 personas, 20 personas. Y cuando las fotos eran buenas, todos felices. Y cuando las fotos eran malas, me llegaba una camotera. Entonces me obligaron a hacer fotos buenas. Pero qué buen incentivo en realidad de tan pequeño empezar a hacer fotografías y que la familia también valore este trabajo, y eso hizo que ahora usted sea un excelente fotógrafo profesional con un currículum muy importante, ¿no? Mira, yo creo que partí de pequeño, fui el cronista familiar de alguna manera, ¿no? Entonces yo fui haciendo las fotos de mi familia con el correr del tiempo. Después yo estudié arquitectura porque mi papá siempre pensaba que a los fotógrafos les pagaban con una botella de vino y él decía que yo debía ser profesional, ¿eh? Y después me fui a recorrer el mundo en un viaje que me demoré 7 años, ¿no? Y siempre la fotografía era mi compañera. Yo siempre pienso que la fotografía es como un bálsamo para que la gente se enamore de la vida. Todos quieren ser fotógrafos, todos quieren retratar un minuto, un segundo, una emoción, ¿eh? Entonces para mí fue muy importante darme cuenta que yo también tenía la facilidad de poder rescatar ciertos momentos y que quedaran ahí como permanentes, ¿eh? Así es. Entonces sí. Empecé haciendo fotos de naturaleza. A mí me gustan mucho los pájaros, viajo mucho, soy experto en aves acuáticas, me gustan las plantas, me gustan los lugares, y conozco Chile de Arica a la Antártida, ¿eh? O sea, también tengo un alma bien conservadora en el sentido ecológico, ¿no? Soy conservacionista, y una de las cosas que me tiene aquí en esta región es que desde el año 83 todos los años vengo a Chiloé, vengo a Puerto Montt. No hay un año que no deje de venir a esta zona. Yo me siento bastante cercano a esta región por un amor profundo que le tengo a lo que hay aquí, la naturaleza, su gente, sus costumbres. Qué lindo. Es importante que diga eso porque usted que ha recorrido varios lugares del mundo y que le gusta esta región de los lagos con su naturaleza, con esos sonidos de los pájaros tan especiales, que ha sido también una motivación para su fotografía, para dejar en el tiempo esos momentos tan especiales, que es justamente lo que hace la fotografía. Por eso que a muchos nos gusta tener una cámara para poder perpetuar estos lindos momentos, esos instantes que son reales. Claro, siempre dicen esa frase cliché, que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿eh? Y eso es absolutamente cierto, porque la fotografía es un lenguaje universal. Yo tengo, por ejemplo, una revista con imágenes en inglés, se la muestro a un chilote, y él ve en esas imágenes un montón de cosas, cómo se viste la gente, cómo son sus casas, qué es lo que comen,
como su paisaje no necesita saber inglés, en la imagen está lleno de datos, ¿eh? Entonces es un lenguaje universal. Y lo mismo, si yo voy a los Lapones y le muestro unas imágenes de Chiloé, ellos van a entender inmediatamente cómo es el paisaje, cómo es el tipo de gente, y un montón de cosas que están ahí en ese lenguaje. Por eso es bastante importante. Hoy en día es la imagen, toda la gente ve muchas imágenes, ¿ya? De todos los sentidos, el ojo es aquel sentido que más se ocupa hoy en día. Así es. Bueno, y esta tarde en la Casa del Arte Diego Rivera vamos a tener la oportunidad de ver lo que aconteció con la última regata chilota, donde usted acompañó a quienes viajaban en este recorrido, surcando los mares y conociendo más cada rincón de esta ruta, de este itinerario. Cuéntenos sobre esa experiencia, Mira, don Claudio. Yo tuve la suerte, y también yo creo que fue una cosa increíble. Yo viví mucho tiempo fuera de Chile, en España. Recuerdo que una vez un amigo me dijo, ¿y tú conoces Chiloé? No, no lo conozco. ¿Tú conoces Puerto Montt? No, no lo conozco. Pero conozco Turquía, conozco Rumanía, conozco Suecia, Holanda, España. Ah, me dijo, pero tú no conoces Chile. La próxima vez viaja por Chile, conoce tu país y después hablamos. Y me quedo siempre dando vueltas, pensé que era como una pesadez, pensé que me había dicho algo así en mala, pero la verdad tenía toda la razón. Y tuve la suerte de venir, supe lo de la regata y dije, esta es una buena oportunidad de conocer un lugar que no conozco de mi país. Y yo quedé maravillado, primero por sus paisajes, después por el tipo de gente. O sea, un pueblo marino, chileno, único en nuestra cultura, único, ¿no? Y me entusiasmó tanto que empiezo a informarme. Me doy cuenta que durante 200 años han navegado por todos estos caminos, ¿no? Por todos estos mares interiores, con tormenta, que de repente las papas llegaban a Lima con estos mismos lanchones a principios de siglo, de repente también llegaban hasta California, ¿no? Y digo, wow, aquí hay una cultura que no tenemos idea, ¿no? Después recuerdo que en un museo me encuentro con unas viejas fotos de los años 40, donde en el puerto se ven 30, 40 lanchones. Después yo tenía la suerte de vivir cerca de donde estaba Pacheco Altamirano, en la calle de los Dominicos, tenía un pequeño museo y vendía submarinas. Y siempre me Angelmó y estos lanchones a la orilla de la playa, sacando papas. Y empiezo a meterme en el cuento y me sorprendo mucho de que había una información que no la conocíamos en nuestros propios lugares. Comunicándose con Pacheco Altamirano. Sí, y claro. Ellos tenían ahí un museo, una casa muy bonita subiendo por los Dominicos. Y ahí empecé a darme cuenta de que lo que yo había hecho en esta regata tenía un valor increíble, ¿no? Indudablemente. Porque desde el punto de vista estético, desde el punto de vista patrimonial, esas fotografías pasaron a ser las últimas fotografías, el último momento donde se juntaron tantos lancheros juntos. ¿Qué año fue eso? Esto debe haber sido el año 1983, 1984. O sea, han pasado más de 30 años. Ese material yo lo guardé como mi mejor material. Mira que yo tengo mucho archivo, yo he hecho mucha fotografía industrial, empresas grandes en Chile, de la minería, del cobre, de la industria de la electricidad, claro. Mucha publicidad, he hecho mucha publicidad. También creo que soy el fotógrafo que ha hecho más fotos de políticos. En las elecciones a mí me va muy bien porque le hago a los candidatos de izquierda y de derecha, ¿no? Claro. Me contratan como fotógrafo, no como correligionario. Y lo vengo haciendo hace muchos años, entonces tengo muchos clientes, entre comillas, dentro de los políticos, y curiosamente ganan. Entonces, como son bien caballeros, cuando llega la próxima elección buscan al fotógrafo que salieron escogidos y me vuelven a llamar porque no hago mucho lobby. Pero también el tema hice muchos viajes, yo trabajé haciendo fotos. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas interesantes, aparte de los lanchones chilotes, yo soy el único fotógrafo que ha hecho el lanzamiento de un cohete. ¿Ah, Guyana, sí? ¿Dónde fue eso? En Guyana Francesa, el proyecto espacial europeo. ¿Ya? Y
Para hacer foto de un cohete es muy complejo, porque hay que poner una cámara con un micrófono, y cuando el cohete sale, explota, ¿no? y se eleva, las fotos se disparan, pero uno tiene que dejarlo 8 horas antes instalado, no puede estar debajo de un cohete, porque es un fuego tremendo. Me imagino, está todo programado, pero exacto para la fotografía. Entonces, yo con el tiempo me he ido dando cuenta de que mis fotos de los navegantes es mi material más precioso que yo he tenido. Yo tengo más de 500.000 de fotos en mi archivo, de distintos temas. Un archivo histórico, un archivo pero importantísimo, muy valioso. Siempre pienso que va a quedar la Fundación Claudio Pino a cargo de ese archivo. No se puede perder. ¿Y esa fundación ya está o se va a No, es una fundación que está en proyecto. Siempre digo que mis hijos son los encargados de la fundación, los que tienen que sacar adelante el archivo. Y lo tengo bastante bien encaminado, porque ya a esta altura del partido uno ya tiene que ir pensando en más allá, ¿no? Pero qué interesante, eso es lo que se denomina un valor agregado, porque no tiene precio. Yo me imagino que el trabajo tan interesante que lo que vamos a apreciar en la exposición, ¿cuál es el título de la exposición? La exposición se llama Navegantes del Fin del Mundo. Navegantes del Fin del Mundo, claro. Mira, iban a haber fotos que ya no se pueden lograr. Primero, muchos lanchas tradicionales, ¿no? En lugares muy apartados. Fíjate que yo he tenido también la suerte, como te digo, que vengo a esta región cada cierto tiempo, todos los años, y a veces más de 1 o 2 veces por año. Sí. Yo he hecho 2 veces la regata, esta que se hace, la regata del circuito de las islas de Chiloé, con estos yates muy lujosos. Hice la del Bicentenario e hice la anterior, 2 veces seguidas. Y ellos tienen un track muy chiquito, salen de aquí de Puerto Montt, llegan a Calbuco y en el fondo llegan hasta Castro y sería todo. La regata tradicional llegaba hasta la laguna San Rafael, por lo tanto había que tirarlas, ¿no? Remolcarlas en algunos trechos bastante grandes, que era bastante duro. Pero ellos lograban llegar hasta la laguna San Rafael y de vuelta. Los yates estos modernos no llegan hasta la laguna San Rafael, llegan hasta Castro. Ahí ya hay una importante diferencia con lo que se hacía antiguamente, ¿no? Muy importante, porque en el fondo esta regata tradicional se hacía en septiembre, en el mes de la patria, y el espíritu marino de este pueblo, ¿no?, de esta zona del país, lo llevaban en todas las localidades, hasta la más apartada. O sea, Melinca, Puerto Aguirre, donde llegaban 15, 20 lanchones, la gente los esperaba, así como, mira, con una admiración increíble. Y más encima hasta la laguna San Rafael, ¿no? O sea, un lugar impresionante. Y ida y vuelta, ¿no? Y Castro, y Ancud, y Quellón, y en fin, ¿no? Mechuque, pasaba Calbuco. O sea, pasaba por muchos lugares, entonces daba la vuelta perfectamente por todos los lugares en el mes de septiembre. Y de todo ese recorrido, don Claudio, lo que está presente en la exposición en la sala Pinacoteca de la Casa del Arte aquí en Puerto Montt, en Diego Rivera. 50 años de Casa del Arte también, pues, este año 2014. Así que están sucediendo muchas cosas importantes este año. 25 años de los temporales internacionales de teatro que están en plena acción durante todo este mes de julio. Y me imagino, a medida que usted me va contando, porque si bien es cierto, como soy también una comunicadora de radio, trabajo mucho la imaginación. Cuando usted me comenta ese recorrido, yo voy visualizando, y creo que le pasa a los auditores que escuchan radio. Ahí está la diferencia en que hablábamos de una imagen vale por 1000 palabras, pero también está esta manera de comunicar donde yo me imagino todas esas personas. Por lo tanto, creo ver ya en la exposición la selección de fotografías que usted realizó para este montaje. ¿Cuántas exposiciones están en este momento? Ya me imagino que están listas, preparadas para la inauguración de esta tarde, ¿no? Son aproximadamente 33, 34 fotos, tamaños de 60 por 90 centímetros, ¿no? Son fotos bastante grandes, en que uno se puede apreciar. Yo creo que la gente, mira, yo quisiera aprovechar, Marilú, por supuesto, para invitar, y me acuerdo de quiénes eran
estos marinos chilotes de estas lanchas. Venían de pueblos como Guaylahue, Chaulinec, Talcán, Coldita, Rolecha, Yeguimán, Yancahue, Río Negro. Si nos están escuchando, que vengan a ver sus fotos, que vengan a ver sus barcos, que vengan a ver sus familiares, que hace 30 años hicieron una cosa increíble, increíble. Yo creo que no hemos perdido, ¿no?, la posibilidad de volver a verla. Yo creo que ellos tenían una cosa súper importante. Una de las cosas que a mí me motivó venir a esta región con mis fotos era que se ha perdido ese espíritu aventurero, ¿no? Esa libertad del mar, que no había motor, el viento, ¿no? Esa cosa cultural de saber manejarse como un marino, ¿no? Solo frente al mar, en la soledad, en las tempestades, con el frío que hay acá. O sea, eran realmente increíbles. Grandes desafíos personales. Grandes desafíos personales, una seguridad en sí mismo. O sea, esas personas que tienen esa seguridad de meterse al mar, ¿no?, y vencerlo, y llegar a donde quieren, y llevar sus productos, y volver a su casa, y sentirse que se podían manejar, ¿no? Asimismo, yo creo que también ese tipo de personas cada vez hay menos, ¿eh? Y la técnica que usted utilizó en ese momento, bueno, ahora hay diferentes técnicas en la fotografía. Yo me imagino que para un fotógrafo profesional como usted también tendrá fotografías en blanco y negro de la época, en ese momento. Mira, sí tengo muchas fotos y además me gusta mucho coleccionar fotos. En ese tiempo se ocuparon diapositivas, que es una película en color, que es el positivo y el negativo en el mismo rollo, que siempre es mucho mejor cuando uno quiere publicar para la impresión. Es mucho más, tiene mejor calidad que el blanco y negro o que el negativo color, ¿eh? En los sistemas de impresión, pucha, esto es para color, ¿no? Por la cantidad de matices que uno podría tener. Dicen que aquí están las 4 estaciones de repente en el mismo día. Sí, ¿no? Así es. Entonces, uno necesita una película que uno pueda hacer grandes ampliaciones o bonitas impresiones en publicaciones. Entonces, lo que yo ocupé fue película diapositiva y mis equipos, obviamente, un poquito más sofisticados, distintos lentes, distinta óptica, porque la foto se construye en la óptica más que en la cámara. Y hoy día, y todo era análogo, hoy día todo es digital, estamos condenados, todos tenemos digital. Pero aún sigue haciendo su trabajo, se conserva algo de esa época. Se conserva muy bien, o sea, si tú lo guardas en condiciones seguras, a una cierta temperatura, que no sufra cambios, que no haya humedad, la película se mantiene impecable. Sí, yo recuerdo, a propósito de esas técnicas, cuando uno tiene los recuerdos de la familia, las fotografías impecables. Hubo una época también en que eran las fotografías rápidas, que salían al instante, y Polaroid. Claro, y prácticamente a veces no se encuentran ya visibles. Es que ese tipo de películas que ya no fabrican, como tampoco fabrican películas de rollo, ahora todo es digital. Claro. O sea, se puede encontrar algunas por ahí, pero son cosas que van quedando, no hay fábrica. Ese tipo de películas, la Polar, esa foto instantánea, dura 10 años, después se desaparece. Así es, pues. Bueno, y en relación a la película, a la fotografía digital hoy en día, ¿qué prefiere usted? ¿Va a la par con la tecnología digital o también añora esos momentos cuando partió con esas primeras máquinas de fotografía? Yo creo que esa discusión ya se terminó. Hace unos años atrás había la gran discusión que era mejor, si lo análogo o lo digital. ¿Ya? Y en un principio lo análogo era mucho mejor que lo digital, pero hoy en día la capacidad, lo que ha avanzado el digital es igual al análogo. Y si yo quiero imprimir algo, tengo que digitalizarlo, sea análogo o sea digital. Exacto. Entonces ya tener la toma, ya partir en digital, yo puedo mandarla por mail. Yo acabo de hacer unas fotos para Brasil, yo no tuve que mandarla en un correo, yo las puse en mi computador y las metí, puse la dirección Brasil y se fueron las fotos y llegaron estupendas. Así es, pues, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esa discusión de qué es mejor se acabó. Hoy todo es digital, queramos o no queramos, y con los programas de fotografía
ya no existe el cuarto oscuro es tu computador, hay que meterse en la tecnología, y las cámaras tienen ya millones de píxeles, ya es increíble, entonces la calidad es igual. Yo no voy a decir mejor, es igual. Qué bien, qué bueno ir aprendiendo también con esta conversación cómo estamos hoy en día con estas tecnologías y un tema tan importante como es la fotografía. Estoy conversando aquí en Viva el Turismo, una producción de Mariluz Salas Comunicaciones, con el señor Claudio Pino, quien es fotógrafo profesional y se encuentra aquí en la ciudad de Puerto Montt, en la región de los lagos, aquí en Chile. Después de recorrer también muchos países, que vamos a conversar con él unos segundos también, porque está aquí en Puerto Montt con motivo de la inauguración de su exposición en la Sala Pinacoteca de la Casa del Arte Diego Rivera. Don Claudio, hay un recorrido importante también a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se realizó una itinerancia con una exposición relacionada con Pablo Neruda. ¿Puede contarnos algo? Sí, yo tuve la suerte de, por un motivo u otro, de mi oficina en Santiago tenerla muy cerca al lado de la Chascona. Y como lo tenía muy cerca y ellos me conocían, me pidieron que hiciera una serie de fotografías para sus postales, una serie de postales, Ya, perfecto, y empecé a hacer fotos de todas las casas de Neruda, y empecé a hacer fotos para revistas en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en Alemania, porque el tema de Neruda es muy importante para las revistas extranjeras. Entonces hicimos unos contratos y me permitían hacer fotos los días que la casa estaba encerrada al público. Yo sacaba todos los letreros, no tocar, todas las cosas que interrumpen, y hacía fotos a mi gusto, podía cambiar cosas, qué sé yo. Y durante unos 5 años hice fotos permanentemente en las casas de Neruda. Y de repente me encontré que tenía un archivo bastante importante de Neruda, hasta de sus caracolas, sus firmas, sus fotos antiguas, sus portadas de libros, una serie de cosas. Y me pidieron hacer una exposición para el Ministerio de Relaciones Exteriores, una exposición que iba a andar dando vuelta en distintos lugares. Se hizo esta exposición en una foto gigante. Sí, eran grandes las fotografías. Eran grandes fotos. ¿Qué dimensiones tenían? Eran más de 1 metro por 1 metro. ¿Ah, sí? ¿No? Nah. Y fue a muchos lugares. Por ejemplo, estuvo en Argentina, en Uruguay, estuvo en Brasilia, donde está la Casa de Gobierno. De ahí se fue a Europa, estuvo en el Museo del Hombre en París, estuvo en las Naciones Unidas en Nueva York, estuvo en Panamá, en Filipinas, en Colombia. Durante 2 años la exposición estuvo viajando como la imagen de Chile afuera. El Neruda es bastante importante, muy conocido afuera, no tanto acá. Fíjate que acá yo creo que los chilenos no apreciamos tanto lo que significa Neruda afuera. Yo creo que muchas cosas no las apreciamos. Yo recuerdo, yo era chico, pero el año 74 estaba en Barcelona, y de repente subo a una tienda que se llama El Corte Inglés, al lugar de música, y había un gran letrero que decía las 10 canciones de amor más bonitas de la historia. ¿Ah, sí? En primer lugar, te recuerdo a Amanda y Víctor Jara, y yo me quedé sorprendido. Sí. Segundo lugar, Alfonsina y el mar. Tercer lugar, Gracias a la vida. Yo no lo podía creer. Violeta, claro. De los 3 primeros lugares habían 2 chilenos. Y acá, en ese tiempo, no se escuchaban. ¿No? Entonces, recuerdo que una vez, también con estas mismas fotos de Neruda, hicimos un libro para Endesa. Y el señor que estaba a cargo de Endesa, yo fui con el gerente de comunicaciones, que estaba feliz, con una maqueta hermosa de un libro precioso. Cuando llegamos al gerente general, miró el libro y dijo: Neruda, no, con comunistas yo no trabajo. Y lo devolvió. Sí. Y nos quedamos todos para adentro. Dije, pero ¿cómo puede ser? Porque es un poeta premio Nobel. Premio Nobel, por supuesto. No, eso es lo chileno, que se destaca, ¿no? Chileno. Y era un libro que ellos querían llevar a España para vender en esa España. Al final lo vendieron igual, pero en fin. Uno de nuestros 2 premios Nobel, porque no hemos tenido más. Uno de los 2 premios Nobel. Claro. ¿No? Uno de los 2 premios Nobel. Así entonces, de repente, yo siempre digo, afuera, mira, aquí futbolistas no tenemos tan buenos, ahora un poco mejor. Pero poeta, este es un país de poetas. Es un país de poetas, un país de poetas, ¿no? Y yo creo que todos de alguna manera, quienes hacen arte, porque en el caso suyo, que además, bueno, hace fotografía publicitaria, fotografía industrial,
pero también esa sensibilidad del fotógrafo para poder fotografiar nuestras bellezas, nuestra naturaleza, como usted lo ha relatado muy bien aquí, pues. Mira, todo el manejo de la luz, ¿eh? Sí. Porque en realidad la luz es la emoción, ¿sí? La luz es la emoción. No, parte de la Biblia diciendo, en un principio todo era luz, ¿no? Y al final también todo va a ser luz, ¿no? La luz es muy extraña porque primero no se descompone, ¿no? No sabemos si es una energía o si es una onda. En realidad es las dos cosas, ¿no? Claro. Digamos, es la maravilla del mundo. Si no hubiera luz, esto sería muy, muy diferente, ¿no? Es importante la luz. Es importante. Entonces nosotros trabajamos con la luz. Mira, el fotógrafo trabaja el fotógrafo trabaja con dos elementos que son muy curiosos: el tiempo y la luz. Así es, ¿no? Entonces es como un acto así medio de mago en que trabajamos con el tiempo y la luz. Sí, estaba pensando en el significado. Bueno, mis padres, entonces, Luz, me pusieron María Luz de nombre. Yo Marilú porque, bueno, uno cuando empieza a conocerse en tiempos de colegio, a hacer muchas cosas, después hacer un trabajo que igual vas a hacer de alguna manera un trabajo comunicando a muchas personas. Entonces Marilú, pero viene de María Luz. Y fíjese que con que usted lo dice, como lo dice, en realidad sí, pues, luz. Así es. La luz es tan importante y me agrada mucho, don Claudio, que nos haya traído este momento de luz y que vamos a tener la oportunidad de estar presentes en la inauguración de su exposición tan interesante, con tanta historia. Vamos a reiterar la invitación para todos quienes están escuchando. La entrada a la inauguración también es una entrada liberada, es una tremenda oportunidad. Usted va a estar ahí, de conversar con usted. ¿Hasta cuándo se queda aquí en la ciudad? Yo me quedo acá en la ciudad hasta el domingo. Hasta el domingo. Voy a estar bastantes días y voy a estar permanentemente en el lugar de la exposición. Y yo quiero invitarlos a todos porque se van a sorprender. Van a encontrar algo que es tan de ustedes, de esta zona, ¿no? Que se ha perdido y que yo creo que hay que rescatarlo. Son aquellas cosas que hay que rescatarlas. A veces tiene que venir uno de afuera a decir, esto es lo que ustedes tienen, esto es lo que ustedes tuvieron, maravíllense ahora, ¿no? Y hay que defenderlo. Bueno, de alguna manera pasa lo que usted nos comentaba, lo que pasa en el extranjero con nuestros premios Nobel, con nuestros productos, con todo lo que nosotros a lo mejor no atesoramos muchísimo acá, pero sí en el extranjero nos valoran bien, pues usted puede contar con propiedad. Yo creo que tenemos una serie de cosas muy, muy, muy importantes y valiosas que la gente las aprecia, y a veces nosotros en nuestra ceguera no lo vemos, pero tenemos un gran país y somos un gran pueblo. Así es, pues. Don Claudio, yo le agradezco muchísimo que haya compartido estos minutos con nosotros a través de nuestro programa Viva el Turismo, porque también tiene un sentido de vivirlo, de vívalo y todo lo que ello significa también. Hablar de turismo es hablar de todo lo que estamos haciendo acá, del arte, la cultura, de la naturaleza. La verdad que hoy día en la mañana estuve también en un evento importante justamente hablando de la naturaleza, porque, bueno, hay un proyecto para las áreas protegidas, para la biodiversidad, donde se está trabajando bastante también, y creo que tenemos que cuidar nuestro planeta para seguir sacando lindas fotografías, sí, para seguir plasmando parte de la historia. Y ahora todo el mundo puede, además con los teléfonos celulares también, que tienen una definición importante como fotógrafo aficionado quizás, pero es la oportunidad de poder sacar miles y miles de fotografías, ¿no? Bueno, agradecer la invitación de todo corazón y una vez más decirle muchas gracias. He sido muy bienvenido aquí en este lugar, me he sentido muy cómodo y quiero invitarlos a que vayan también a la Sala de Arte Diego Rivera a ver esta exposición de los navegantes del fin del mundo. Así es, pues. Bueno, muchísimas gracias a usted, ha sido realmente un privilegio. Hemos conversado con el señor Claudio Pino Ocampo, fotógrafo profesional, quien inaugura esta linda exposición, Navegantes del Fin del Mundo. La exposición esta tarde a las 19 horas es la inauguración en la Sala Pinacoteca de la Casa del Arte Diego Rivera, aquí en la ciudad de Puerto Montt. Bien, pues vamos a despedirlo con un hermoso tema musical aquí en nuestro programa Viva el Turismo.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.